Vamos a continuar con la historia de la educación en México y vamos a abarcar la segunda parte de la materia. Precisamente es la educación en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. En el siglo XVII, eh, básicamente, las diferencias educativas entre hombres y mujeres fueron muy marcadas. ¿Por qué? Porque en algunos de estos aspectos la enseñanza, como ustedes saben, en la parte de las mujeres, pues era no muy inclusiva. Precisamente aquí en este ciclo fue cuando pues los varones eran educados para prepararse en la vida social y las mujeres precisamente eran renegadas a una educación y solo eran educadas para manejar un hogar. También podemos diferenciar que en el siglo XVII la educación se basaba en el estudio de los textos literarios en la antigüedad a partir de los elementos y de los cuales los profesores marcaban. Principalmente en esta época no habían asignaturas como hoy las conocemos. Em, las clases se basaban en el estudio de textos literarios, pero también se enfocaban en la enseñanza de reglas gramáticas, se practicaban ejercicios de traducción con los estudiantes y se manejaban muchos elementos de los cuales nosotros pues podemos ver que precisamente era como una escuela tradicional, pero tenía que ver también con la escuela nueva en la cual pues se manejaban los pasos del razonamiento y durante este siglo se establecieron pues un sistema escolar diferente. En el siglo XVII, pues precisamente fue un siglo pedagógico porque se manejaron algunos elementos de los pensadores donde se involucraba ya la vida política. En este siglo, pues fueron algunos de los elementos más destacados que se llevaron a cabo con algunos de los autores, principalmente con Rousseau, Pestalozzi, que desarrollaron pues una educación diferente nacional. Sin embargo, en el siglo XIX, pues fueron marcadas muchas de las asignaturas, de los elementos y de las estrategias que pues nosotros vamos a ir identificando. Decía que no existía un sistema nacional de educación ante el siglo anterior. ¿Por qué? Sabemos que precisamente el siglo XIX y el siglo XX fueron muy marcados porque se manejaban, pues en las pequeñas poblaciones, la parte infantil y se recibía la educación como una oportunidad para una educación formal. También sabemos que era o estaban restringidas principalmente las escuelas primarias de la ciudad. La escuela, en este caso, pues es precisamente donde se manejaban algunos elementos que pues tenemos que ir mencionando a través de la clase. La escolarización del siglo XIX pues no existía principalmente como una base formal. Sin embargo, pues eran beneficiados muchos, muchos estudiantes. Ahí era donde las escuelas se establecían y donde precisamente había como benefactores y personas que ganaban, o en este caso se trabajaba para la vida. Uno de los elementos que podemos mencionar, pues es precisamente que eran considerados como una etapa de progreso, de descubrimientos científicos, de la parte ideológica. La sociedad cambió y precisamente fueron pues caminos de un conocimiento diferente hacia el racionalismo, al empirismo y autores muy destacados como Kant, que fueron pues la primera influencia de este conocimiento. Destacaron pues la parte positiva, la parte de la educación para el ser humano y cultivando pues algunos elementos como prudencia y que precisamente desarrollaba esa parte del pensamiento. La monarquía fue la primera parte
que se manejó como un encabezado de un programa de la Ilustración, es decir, una revolución que empieza desde una parte del protagonismo hacia lo que viene siendo la educación española del siglo XVIII. Las escuelas de caridad, que son una parte que se va mencionando a través de la evolución, pues decimos que precisamente eran instituciones menores y formales, o aquí en este caso como menos formales, y estaban orientadas principalmente a los sectores más pobres de la sociedad. Muchas de ellas, pues de hecho, debían su existencia a la sociedad para la propagación del conocimiento cristiano, fundada en 1699. Uno de los objetivos explícitos de la sociedad era difundir el conocimiento cristiano como una forma de actividad misionera. Durante el siglo XVIII, los dirigentes de la sociedad crearon escuelas para los pobres de 7 a 11 años de edad, donde quiera que pudieran. De estas escuelas surgió el concepto moderno de educación primaria y secundaria. También se ocupó la formación de profesores y en cierta medida introdujo el sentido del profesionalismo de la enseñanza. Entonces, nos dábamos cuenta que la parte de la educación se divide ya de acuerdo a la edad en escuela primaria y en escuela secundaria. Otras de las escuelas, como pues se manejaban varios tipos, en este caso pues las escuelas locales suelen agruparse bajo el título de escuelas para damas. Estas escuelas solían estar dirigidas por señoras mayores o soldados retirados que por una pequeña tarifa enseñaban las 3 R's, que eran la parte básica de la lectura, escritura y aritmética a los hijos de los comerciantes más pobres. También existían, por supuesto, las grandes escuelas públicas, entre las que destacaban, pues, con sus características específicas, pero estaban económicamente fuera del alcance de todos, salvo de los miembros ricos de la clase dominante. Uno de estos niveles era la educación secundaria y universitaria, que se basaba principalmente en la progresiva y manejaba mucho la parte cultural, la parte de la ilustración y los procesos que tenían que ver con la parte conductista y laica. La educación pues sufre muchos cambios a través del tiempo, principalmente en el aspecto pedagógico de carácter laico y nacional. Sabemos que la primera educación pues se estableció en la iglesia y que poco a poco pues se le fue quitando ese poder conforme fue evolucionando y fueron los cambios tecnológicos. También sabemos que pues la institución educativa pues era una parte fundamental y que pues la parte de para poder desempeñar estas situaciones, pues entonces nos hablaba precisamente de los elementos fundamentales de la educación que principalmente pues destacaban aquellos elementos característicos de la época. La educación del siglo XIX estaba al servicio de la revolución industrial y se caracterizaba por tener pues elementos principalmente en México que no hubo un sistema formal de enseñanza pública, por lo que ésta quedó en manos de asociaciones de beneficencia y academias particulares nacionales y extranjeras. Tras obtener una independencia en 1821, México mantuvo parte de la estructura educativa de la época virreinal y sabemos también que pues se convierte en una institución pública, ¿sí? ¿Cómo era la educación pública en México independiente? Pues entonces vamos a ver un poquito de esta parte. Desde los inicios de México como nación independiente, la escuela era vista por liberales y conservadores como un canal fundamental
para la transformación social. Por ello, pusieron en marcha nuevos proyectos para sustituir los textos escolares que se empleaban desde el periodo monohispano. Por eso se promovían principalmente los estudios de la parte cívica, historia, geografía nacional. La herencia colonial pues manejó mucha parte del liberalismo español y marcó elementos importantes en 1820 mediante un edicto real que pues se manejó como una instrucción cívica a partir de la enseñanza de la Constitución liberal en 1812. Se restablece en marzo de aquel año porque los profesores pues utilizaban la Carta Magna como libro de texto para enseñar a leer y escribir. Este edicto llegó a la Nueva España en agosto, de modo que en todo el reino español se formó a los niños en torno a los valores políticos liberales. Consumada la independencia en 1821, el gobierno imperial de Agustín de Iturbide también procuró la formación de los nuevos ciudadanos mexicanos y mantuvo las escuelas existentes y mandó hacer en este caso, pues, uno de los aspectos que se manejó precisamente fue establecer el catecismo político con establecimiento del régimen republicano en 1824. En el artículo quinto de la Constitución Política se delegó a los estados el fomento de la educación. En 1823, como ministro de la Junta de Gobierno, Lucas Alamán hizo pública sus ideas educativas de la Mesopotamia del Ministerio de las Relaciones, que en este caso pues se manejaban mucho con las relaciones interiores, exteriores, y que pues era bastante la parte de implementación de un sistema federal. Era necesario conservar los rasgos, instituciones, relaciones y características de la sociedad colonial que habían permitido su funcionamiento armónico. En 1833, la primera generación de liberales mexicanos maneja algunos de los elementos como la reforma educativa, que coincidía en una buena medida con las ideas de los conservadores, por medio del decreto del 19 de octubre. En este caso, pues la Dirección General de Instrucciones Públicas, que pretendía establecer una dependencia gubernamental y a nivel nacional, se organiza y supervisa la enseñanza. Así, liberales y conservadores apoyaron el sistema lancasteriano, hicieron hincapié en la educación cívica y la doctrina cristiana y promovieron la creación de escuelas normales. En 1840, una parte que se manejaba mucho era la ordenanza enfatizada que enseñaba en la parte del catolicismo para obtener su licencia. Los preceptores necesitaban confesar esa religión y contar con un certificado emitido por los párrocos que frecuentaban los sacramentos. 3 años después, en las bases orgánicas que fungieron como texto constitucional y mantenían el régimen centralista, se estableció que la enseñanza debía estar orientada hacia una finalidad religiosa, de manera que ésta fuera empleada como bandera de lucha para cuestionar nuevos planes de estudio y libros de texto. Entre otros aspectos, en 1853, el gobierno decretó como obligatorio dedicar media hora por la mañana y media por la tarde a recitar la doctrina cristiana. En 1857, solo 11% de la población en edad escolar asistía a la escuela. 2 años después, durante la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez
por medio del Manifiesto de la Nación del 7 de julio de 1859, estableció que el gobierno liberal de la República procuraría que aumentara el número de establecimientos de educación primaria gratuitos, pues estaba convencido de que mediante la instrucción los pueblos podían alcanzar la prosperidad. Añadía que su gobierno promovería y fomentaría la publicación y circulación de manuales sencillos y claros sobre los derechos y obligaciones del hombre en la sociedad. Tras el fin del Segundo Imperio, el 2 de diciembre de 1867, el gobierno juarista expidió la Ley de Instrucción Pública, que estableció en el distrito y territorios la educación primaria y gratuita para pobres y obligatoria para todos los niños mayores de 5 años. Suprimió la enseñanza de la religión e incluso el estudio del rudimiento de historia y geografía. Esa ley creó también la Escuela Nacional Preparatoria. Como podemos darnos cuenta, sabemos que conforme fue avanzando la parte de la organización de la educación, pues nos damos cuenta que entonces se establece por edades, por características, por necesidades e incluso podemos mencionar que hasta por zonas geográficas. Sabemos también que pues a través del tiempo las necesidades de la parte educativa pues tienen que ver con grandes cambios. Hay elementos que podemos mencionar como pues precisamente establecer la parte que sea gratuita, la parte que se les enseñe a educar para la vida y que incluso pues empiecen a manejar o a establecer distintos elementos de instrucción pública por los territorios. Vemos entonces que las escuelas durante el siglo XIX pues tienen una muy grande importancia porque son la parte de la diversidad. Muchas son creadas durante el virreinato, como las que funcionaban en los pueblos de indios, que contaban con un profesor laico designado por la autoridad regional y eran costeadas por las cajas de comunidad. En ella se enseñaba a leer y escribir, la doctrina cristiana y en algunas ocasiones aritmética y música. Con el paso del tiempo y las políticas liberales que pretendían la asimilación de los indígenas fueran desapareciendo y a estos se les integró en las demás escuelas. De igual forma, las escuelas parroquiales o comúnmente en este caso son las conventuales, tenían su origen en el periodo monohispánico, en el cual se les conoce como escuelas pías, por ser gratuitas y admitir a estudiantes sin distinción étnica. Se encontraban adjuntas a alguna parroquia o convento que costeaba el salario del profesor, quien enseñaba lectura, escritura, doctrina cristiana y matemáticas en un nivel elemental. Y cabe decir que el gremio de maestros protestó en varias ocasiones porque dichos profesores ejercían sin ser evaluados. Las escuelas municipales eran muy similares con la diferencia de que las costeaba el ayuntamiento. El de Ciudad de México abrió la primera en 1786, una escuela amiga municipal que ofrecía un buen salario a sus profesores. Al poco tiempo de erigirse la nación independiente y tras adoptar el sistema republicano de gobierno. El ayuntamiento abrió otras 3 escuelas en 1825 y 1827, respectivamente. En este último año, la original escuela municipal fue incorporada a la Compañía Lancasteriana,
que empezaba a cobrar presencia luego de haber sido fundada en la Ciudad de México en 1822, en honor al inglés Joseph Lancaster, quien propuso la técnica pedagógica de la enseñanza mutua en la que los alumnos más avanzados instruyen a otros compañeros. Sabemos entonces que las sociedades europeas durante este siglo XVIII, XIX y XX pues han tenido crisis de los modelos, de las estructuras, de los valores, que el último siglo del antiguo régimen se maneja porque hubo un momento de innovaciones, porque incluso hubo sociedades que se marcaban mucho en la estructura bajo la monarquía del poder divino. En este caso, pues se sustentaba la visión y la organización social que se empezaba a ver afectada y que a partir del siglo XVII, pues hubo varios elementos que cambiaron. El descubrimiento que podemos ir identificando, así como los ejemplos de lo que viene siendo, pues la parte dogmática, defendían siempre la parte de la iglesia y la importancia de que esa parte de la autoridad siempre fuera construyendo pues un conocimiento verdadero. Se le llama conocimiento de la República de las Letras porque estableció a través de la red algunas escuelas y publicaciones relacionadas. Sabemos que hay un sistema cosmológico que precisamente tiene que ver con la construcción metafísica y que ésta se establece a partir de nuevos elementos. La estructura se maneja pues en la parte revolucionaria, política inglesa y que tenía que ver con la parte de la superioridad del parlamento sobre la parte de la monarquía. Luke, que era uno de los autores que destacaba en esta parte, pues manejaba mucho la libertad política de los individuos, las necesidades del ejercicio del poder y que tenía también que formular la existencia de un derecho natural que cada una de las personas llevaba a cabo mediante su propia ética. La parte de la autonomía, pues era una parte que teníamos que destacar porque al final, pues en la situación del diccionario histórico y crítico, se maneja mucho que el ejercicio de la crítica relaciona el conocimiento con otros aspectos, principalmente con la libertad, con la felicidad o la búsqueda de la felicidad social, con el conocimiento utilitario o razonabilidad de la precisamente construcción social política. Vemos también que, pues a través del tiempo, nos dice que eran las escuelas amigas. Pues precisamente las escuelas denominadas amigas eran en su mayoría particulares, aunque también hubo municipales. Muchas operaban en casas de profesores y por lo general asistían a ellas niñas a quienes se les enseñaba la parte de la religión, la moral, el castellano, literatura, música, dibujo y nociones de pintura, así como lecciones en aquel entonces definidas como propias de su sexo, entre las que destacaban costura, que elaboraban flores artificiales y a fin de cumplir con la obligación de adornar una casa con manualidades, algunos temas considerados novedosos como historia, pues tenían que ver con la parte antigua y moderna, mexicana y natural. Geografía, aritmética y teneduría de libros, medicina doméstica, higiene, economía doméstica e idiomas como el inglés, francés, italiano, además de los principios del sistema republicano democrático, que como bien se ha mencionado, la parte historiadora
pues tenía que ver con esa parte extraña de la materia y con la parte de la población que se podía ejercer algún derecho sobre la parte de la ciudadanía. Sabemos entonces que hay muchos elementos que tenemos que identificar porque precisamente pues la educación de la parte de este siglo pues era un aprendizaje de memoria, era un método estándar de instrucción. Las escuelas utilizaban todos los libros de texto que poseían las familias locales y los libros que transmitían de estudiantes mayores a más jóvenes y de una familia a otra. No había leyes que obligaran a los niños a asistir a la escuela, por lo tanto, pues había como muchos elementos de los cuales, pues, había que considerar para poder retomar una mejor estructura. Entonces, la parte de la educación, aunque no lo parezca, pues es una parte de diversos cambios y avances que la hacen distinta a aquellas que recibieron los pocos niños que podían acceder a la escuela. Una escuela que tiene mucho que envidiar a la actual en todos los aspectos. El nacimiento del sistema educativo español en el siglo XIX, sobre todo con la promulgación de 1857 de la Ley de Instrucción Pública, también conocida como Ley Moyano. Esto no significa que anteriormente no se hubiese legislado sobre la educación, sino que Moyano decidió unificar todas aquellas normativas de ser o de, en este caso, poder promulgar, principalmente aquellas de principios del siglo XIX, y así dotar a la instrucción pública de un enfoque general de clasificar las relaciones entre sus partes, de resolver su funcionamiento administrativo y obviamente esto lleva a estar ante la primaria o la primera ley que reguló todos los grados de la enseñanza. Desde la etapa de la primaria hasta la universidad, incluidos los estudios de aplicación a los profesores industriales, pues se podían mencionar porque se destacaba esa parte educativa, porque fue llegando pues la parte de la ilustración, se produjo un cambio en la concepción de la infancia y de la educación de la que genera un Estado. Comenzaron a asumir ciertas responsabilidades en este ámbito y se preocupaban por el logro de lo que viene siendo los requerimientos. Las instituciones educativas relevantes en el siglo XIX pues sufren muchos cambios que estaban producidos a nivel nacional e internacional. Lo que se establecía en el papel a veces constaba de que viese plasmado en la realidad. Con esto no se pretendía realizar o generalizar una parte de instrucciones como ahora vemos, sino que se consiguen dichos aspectos en la práctica, pero ya se consiste o ya consiste en este aspecto precisamente de elementos para monitorizar y que incluso pues se manejan la parte de unas escuelas con características específicas. Antes de que se promulgue la ley Moyano, Pablo Montesino fundó la primera escuela de párvulos, junto con la sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo. Montesino no solo pretendía instruir a los niños, sino también formar a los maestros de esta etapa, quienes o carecían de formación o no tenían una formación adecuada.
Para ello, redactó el Manual para los Maestros de Escuela de Párvulos. Esto fue todo un hilo. ¿Por qué? Porque sabemos que la escuela como tal manejaba los aspectos de la escuela amiga para mujeres y que la formación pues cambiaba siendo varón o siendo niña. Pero no solo la formación de los maestros de párvulo eran escasas, sino que también hasta el siglo XIX fue cuando se creó las escuelas normales en 1839, centros donde los futuros maestros de primaria cursaban la religión, la moral, la aritmética, la geometría, la lengua castellana, la física, la historia natural, lectura, escritura, métodos de enseñanza y pedagogía, entre otros, como asignaturas centradas en los aspectos culturales y no tanto o casi nada en los pedagógicos, pues muchos eran antiguos alumnos de la educación primaria, por lo que se tenía un nivel cultural muy pobre. En definitiva, sus funciones como maestros estaban enfocadas o moralizadas a los hijos de capas más bajas de la sociedad. Por ejemplo, o sin embargo, estas escuelas repusieron un gran avance en estas características porque como sabemos, pues manejaban las instituciones para muchos beneficios. ¿Por qué? Principalmente el aspecto cultural, primero que nada, en la segunda parte del aspecto pedagógico y así sucesivamente. Sabemos que la parte de la educación pues ha ido transformando mentalidades, ha ido transformando situaciones y que incluso pues la parte general de lo que viene siendo calidad pues va a ir mejorando poco a poco. Uno de los aspectos muy importantes que en este caso nosotros pues vamos a hablar es precisamente de la educación en el trabajo. Ajá. En este caso, pues las relaciones que existen en la educación y el trabajo, pues son relaciones muy estrechas y que precisamente se maneja con la educación de elementos conformadores de la sociedad, la parte democrática y la parte de la vinculación. La igualdad maneja oportunidades de acceso, la educación facilita el ejercicio y lo que es el derecho al trabajo. Después de la revolución, la política educativa que se impulsa, pues viene a cambiar la ideología. Precisamente refleja la ley de instrucción rudimentaria en 1911. Se implementa mediante Gregorio Torres Quintero y Jorge Vera, pues una ley que buscaba precisamente asimilar que los indígenas pues manejaran esa parte cultural que eran catalogados por algunos elementos como la enseñanza del español. En 1925, pues se establece en la Ciudad de México la primera casa del estudiante indígena, con el objetivo de incorporar al indígena a un sistema educativo. Pero el proyecto fracasa porque los jóvenes que tenían que ser instruidos en esta situación o en esta modalidad, pues tenían funciones de agentes de cambio en comunidades que ya no regresaban a ellas. En 1934 se maneja el Departamento de Educación y Cultura Indígena. A partir de esta fecha, pues se estructura esa parte de el método indirecto de castellanización y se maneja la parte de alfabetización de las lenguas maternas.
El gobierno cardenista es uno de los principales que maneja pues esa parte de la nación y que estructura la parte esencial de la integración. En algunos de los centros educativos, la parte de la educación era centralizada, se prohibía a los alumnos de las escuelas a hablar en sus lenguas y trataban de inculcar esa parte de la educación. Precisamente se reestructuraba y tenía que ver mucho con las naciones indígenas, con los centros coordinados por la parte indigenista, y fue hasta 1963 que la SEP propone una política de educación donde se va viendo una parte más estructura, obviamente maneja esa parte bilingüe, recupera las técnicas y objetivos del proyecto y tiene que ver también con esos pronósticos bilingües y la parte de contar con los maestros que realmente cumplan su función. En 1978 se crea la Dirección General de Educación Indígena, DGEI. El área específica, en este caso de la SEP, pues es orientada a la elaboración de planes, proyectos, programas, metodologías, técnicas y capacitación profesional para ofrecer a los niños y a las niñas indígenas un programa específico. Sabemos que hay varios autores que establecen algunos conceptos y que obviamente pues van a ir cambiando de acuerdo a sus necesidades, porque pues nos damos cuenta que la educación, en este caso la primera parte que es la parte familiar, es fundamental, pero también identificamos que la educación laboral tiene entre sus finalidades socializar mediante el trabajo, enseñar normas morales de conductas ante el trabajo. Hay reglas en las que se concentran valores como honestidad, honradez, solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad, entre otros. La educación para el trabajo desde la concepción humanista corresponde al componente formativo indispensable para que para que en este caso el hombre y la mujer proyecten su ser desde esa visión. Y sabemos obviamente que la educación y el trabajo son hoy dos elementos conformadores de toda la sociedad democrática, que están estrechamente vinculados y que tienen que trabajar de la mano para poder llegar a un acuerdo. Entonces, sabemos que la Ley General de Educación reconoce la importancia de prevalecer las lenguas indígenas, donde lejos de prohibirles, pues en este caso sería el cambio hacia enseñarles, ajá, esa parte. Los propósitos que integran un plan de equidad manejan la calidad, la parte de la pertenencia de la educación, manejan los aspectos del Programa Nacional de Jornaleros y que incluso pues hay organismos como Sede Sol que también tienen que ver con pues lo que viene siendo las zonas rurales, las necesidades educativas y la forma de impartir las necesidades. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos un grupo de amigos o de niños, en este caso que están estudiando, tenemos que validar muchos aspectos y que tenemos que arrancar, sí, con algunas búsquedas en el plan de estudios, en la base curricular, en si aperturamos una materia o no, pero la base fundamental de todos estos aspectos es diferenciar las necesidades de nuestros educandos para poder subsanar estas necesidades. Dentro de uno de los temas que maneja precisamente, pues es que las características, en este caso del trabajo, pues son cambiantes porque pues nos regimos en estos momentos por alguna norma o incluso alguna ley que se acaba de establecer.
como por ejemplo los países desarrollados del norte están preocupados porque la situación de animación ocupacional pues va cambiando la mentalidad y van desarrollando pues esa parte económica de crecimiento. Entonces sabemos que hay elementos amplios en los cuales nosotros podemos establecer normas, establecer lineamientos y que incluso pues como materias podemos dar solamente la complementación o incluso podemos adecuar el programa para educar esa parte hacia un aspecto positivo. Considero que pues vamos a ir viendo un poquito más acerca de estos elementos para que podamos ir entendiendo cuáles son las características, cuáles son los aspectos más relevantes y determinar mediante su apunte o un esquema como mapa mental o cuadro comparativo para ver las características del siglo XVIII, 17, 18, 19 y 20 que han transformado la parte de la educación. Vamos a continuar viendo un video de algunos aspectos importantes acerca de lo que estamos viendo en esta segunda parte de la materia. Lucharon a partir de 1910. En cumplimiento a esas exigencias, se redactó la Constitución de 1917, que en su artículo tercero establecía la educación de forma gratuita, obligatoria y laica. Esta es la historia de las diferentes experiencias y modelos implementados para consolidar ese objetivo durante la época postrevolucionaria, un periodo fundamental para la formación del México moderno. Una vez promulgada la Constitución de 1917, el presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Como gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza había tenido la experiencia de que la educación funcionaba muy bien en manos de los ayuntamientos y pues apoyó esta moción. Esto causó un desastre, por lo menos en el Distrito Federal, porque las escuelas fueron incapaces de sufragar los gastos, porque muchas escuelas cerraron, a los maestros no se les pagaban, hubo una gran huelga de maestros, en fin, esto fue en el Distrito Federal. Hubo otros estados donde la educación funcionó pues de otra manera, ¿no? Fue una medida que tuvo repercusiones negativas y tuvo buenos efectos. Esto obviamente obedecía a un nuevo proyecto de nación, porque hasta la Revolución Mexicana, México no había tenido la posibilidad de organizarse como para repensar y replantear cuáles serían las directrices para una nación, pues por lo menos un poco más moderna que la que había construido el Porfiriato. Para esto hay que tener en cuenta que la población mexicana a lo largo del siglo XIX, pues una población rural, una población con niveles de analfabetismo muy, muy altos, superiores al 80%. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional y para darle un carácter menos elitista y abrirla a un mayor número de estudiantes, limitó sus actividades culturales. Intenta ser una universidad más práctica, no una universidad con un carácter tan humanista como era la de Justo Sierra.
Incluso carreras como ingeniería, por ejemplo, incorporan estudios petroleros, en fin, este tipo de cosas. Se abre una escuela de odontología, se abre la escuela de ciencias químicas, en fin, se trata de hacer una educación más práctica y que llegue a un mayor número. Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después, y él mismo quedó al frente de la recién creada institución. Con esta secretaría sí se inicia un proyecto mucho más sólido, más viable. Se empiezan a canalizar recursos cada vez mayores y a cuya iniciativa se deben acciones de la importancia de la cruzada por la alfabetización, en virtud de la cual, que era otra de las lagunas enormes del proyecto educativo, se fueron a preparar maestros para atender a una enorme masa que estaba carente de educación y que no tenían un magisterio preparado para ello. A estos alfabetizadores, a los maestros que voluntariamente salían a buscar a quien alfabetizar, digamos, por un gran temor que había a todo aquello que sonara como una acción federal. Se tenía el recuerdo todavía, y bueno, en muchas comunidades, en muchos pueblos aislados, digamos, a lo mejor ni siquiera había llegado la noticia de que ya no había revolución, de que ya no había grupos levantados en armas, de que ya no estaba el gobierno haciendo la leva, que era uno de los grandes temores en el campo, ¿no? Había una gran desconfianza, un gran temor de todo lo que sonara a federal, y bueno, no entendían en muchas comunidades, entre muchos grupos, no entendían de qué se trataba esta campaña alfabetizadora, y cuando sí lograban los maestros convencer a los grupos de alfabetizarlos, las dificultades eran muchas, ¿no? Los campesinos pues tenían trabajo todo el día, en la noche, cuando tenían tiempo para asistir a estas reuniones alfabetizadoras, bueno, no había luz, tenían que improvisar con lámparas de petróleo, con velas, ya estaban muy cansados, en fin, era difícil acceder a los lugares de alfabetización. Yo podría decir que realmente llegaron un poco las campañas como campaña alfabetizadora. La escuela rural, la casa del pueblo, todo esto sí se expandió más, pero ya como campaña, bueno, el resultado incluso fue muy pobre, ¿no? La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de la Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. La prensa de la época, cuando se acerca un periodista a hablar con uno de los diputados del Congreso que aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Secretaría de Educación Pública, y preguntó que qué se podía esperar para las poblaciones indígenas de nuestro país a partir de la creación de la SEP, y este funcionario contestó, casi literalmente lo voy a citar: pues ahora sí nuestras poblaciones aborígenes podrán finalmente incorporarse a la cultura. Esto me parece muy interesante porque evidencia el hecho de que el proyecto educativo de la Revolución fue un proyecto que no tomó en consideración las enormes diferencias étnicas, regionales y sociales que hay en México, y se trató de amalgamar bajo un solo criterio y bajo una sola estrategia, algo que ha resultado hasta la fecha imposible.
Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928, se modificó la política educativa y en las escuelas primarias se aumentaron las actividades manuales y corporales. La nueva pedagogía impulsó el ideal callista de unir el estudio y el trabajo. El niño debería aprender haciendo, mediante labores en el taller, el campo o la parcela. El gobierno de Calles preservó muchas de las cosas que hizo Vasconcelos, incluso varias de las obras clásicas todavía no estaban editadas, estaban en prensa o estaban programadas y salieron durante el primer año del gobierno de Calles. Pero fundamentalmente la labor editorial de Calles sí dio un gran sesgo y tuvo un carácter eminentemente popular. Sí, lo que publicó Calles fundamentalmente fueron folletos instructivos para la población, para los trabajadores. Desde un principio, Calles dijo que la preocupación de su gobierno iban a ser las masas campesinas y rurales, ¿no? Bueno, el mundo rural. Tenía la preocupación de hacer de México un país económicamente independiente que se parara en sus propios pies para contrarrestar, pues, el efecto de Estados Unidos. Entonces, su gran preocupación fue formar a los campesinos. Entonces, echó a andar estas escuelas, las escuelas centrales agrícolas, impulsó la escuela rural. Todo lo que había comenzado Vasconcelos en realidad continúa, aun cuando con un sesgo pues mucho más práctico, con una orientación diferente. De todas maneras, se amplía esta obra de educación rural. Durante el gobierno de Calles, también se le dio seguimiento a la salud psíquica de los alumnos. Se alentaron los experimentos psicológicos para probar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México. Al comenzar la década de los años 30, se agudizaron las polémicas en torno al socialismo, en pro o en contra. Durante la gestión del presidente Abelardo Rodríguez, cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en diciembre de 1933. Evidentemente, este concepto de socialismo era un concepto muy ambiguo, bastante impreciso y, en mi opinión, pues con poca sustancia de socialismo real. Pero claramente tenía un sentido progresista, tenía un sentido profundamente laico y hablaba en el nuevo texto de una educación apta para la comprensión racional del universo y de la sociedad. Y esto me parece que también es muy significativo porque pone en claro un concepto que de alguna manera era también un concepto dogmático. La educación en México, no la posrevolucionaria, sino desde 400 años antes, ha sido una educación que ha tenido como sustento una visión dogmática de la realidad. Es decir, se trata de una educación que es una educación en muchos sentidos metafísica, libresca, repetitiva y que apela a la participación del educando en términos de desarrollar sus capacidades mnemotécnicas, en mucha más medida que sus capacidades creativas y que sus capacidades de abstracción. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, los proyectos culturales dieron un viraje al creciente radicalismo que vivía el mundo occidental. El marxismo soviético estaba dividido entre el comunismo de Stalin y el de León Trotsky, que, perseguido, se refugió en México en 1937, gracias a las gestiones del pintor Diego Rivera, quien logró que el presidente Cárdenas le diera asilo político. Al mismo tiempo, la Iglesia conminaba a todos los católicos para que impidieran por cualquier medio que se estableciera y difundiera la enseñanza socialista. Lo que yo le puedo decir es que eso no lo podría yo decir como un logro de Cárdenas. Al contrario, yo creo que el logro que hizo Cárdenas es multiplicar las escuelas en el campo. En toda esa escuela rural que vemos todavía algunos edificios por todo México, fue idea de él.
realmente Cárdenas se ocupó mucho del campo, que era tan importante porque México entonces era un país rural. Los planes de estudio en las escuelas normales y regionales incluían el socialismo científico y historia del movimiento obrero. En las primarias y secundarias, los programas seguían el modelo de la Unión Soviética y se buscaba el contacto de los estudiantes con los centros de trabajo y organizaciones obreras para darle a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional para la formación de profesionistas en carreras vinculadas sobre todo a la tecnología y la ciencia, Cárdenas le dio un impulso decisivo a la educación media y media superior. A mí me parece que la creación del Instituto Politécnico Nacional fue de la mayor importancia en el sentido de que abrió un espacio alternativo al de la Universidad Nacional, que es la otra gran institución educativa de México, y digamos tenía ciertas características específicas que siguen siendo la marca hasta el momento actual, que es una educación, como su nombre lo indica, Instituto Politécnico Nacional, que es nacional en primer lugar y está enfocado, digamos, a una educación de alto nivel, pero con orientación técnica. Es un proyecto que nace dentro de un contexto como de optimismo, como de esperanza, muy enfocado a la construcción de un país que se va reconociendo que sigue siendo básicamente agrario, porque era un país en el que el sector rural fue muy importante, sin embargo se están enfocando hacia una modernidad. Al momento de su fundación, el Instituto Politécnico Nacional estaba integrado por escuelas de diversos campos, que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada en 1890, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, establecida en 1895, la Escuela Superior de Construcción y la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundadas en 1932, y la Escuela de Bacteriología, creada en 1934. Se incorporaron también al IPN las escuelas que comprendían la educación prevocacional y vocacional, correspondientes al nivel medio y medio superior. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. Con la expropiación petrolera se presentó una situación muy particular. Se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras y con ello se creaba una oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México. No está de más recordar la nacionalización petrolera se iba a requerir de técnicos expertos, porque buena parte de los técnicos que trabajaban en las compañías como el Águila y todas estas, pues no eran mexicanos. Entonces, yo creo que básicamente estos dos elementos, el control directo del Estado por una parte y por otra parte la necesidad y conveniencia de fomentar carreras técnicas, profesionistas técnicos, son las que en el fondo explican la creación del Politécnico. La Universidad Nacional no atendía algunos campos disciplinarios que quedaban bien cubiertos con el Politécnico. A partir de ese momento, se incrementaron notablemente las actividades de exploración y perforación, en las cuales participaron egresados del IPN, particularmente ingenieros y técnicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Para consolidar el régimen político, en marzo de 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que se integró con 4 sectores: el obrero de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el agrario con la Confederación Nacional Campesina, el popular, integrado por elementos de la clase media como maestros, profesionistas y otros grupos sociales, y el sector militar. Particularmente, los maestros se agruparon en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Lo que había
anteriormente era una fragmentación de organizaciones magisteriales que daba lugar a muchísimos, digamos, problemas, suspensión de clases, pugnas intergremiales, etcétera. Entonces fue un proyecto de el general Cárdenas, tratar de que el sindicalismo de maestros se agrupara en una sola agrupación. Pero aunque él trató y hizo muchísimo porque esto se diera, él durante su sexenio no se logró. De hecho, digamos, consolidación de un sindicato único ya se da durante el gobierno de Ávila Camacho. A finales del gobierno cardenista, el número de primarias federales, escuelas secundarias, internados indígenas y escuelas regionales había aumentado considerablemente. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años disminuyó del 69% que existía en 1910 al 51%. Los programas de la SEP servían de norma en casi todos los estados. Los textos escolares y publicaciones oficiales hablaban de justicia social y las series SEP y Simiente exaltaban valores como la cooperación y la lucha de clases. A partir de 1938, y ante la amenaza de una guerra mundial, Cárdenas frenó su política radical, aunque fundó en Morelia, Michoacán, una escuela para albergar y educar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados de la guerra civil. Y la idea de educar al pueblo de México con una visión socialista, que me parece que era una iniciativa en contra de todavía la tradición eclesiástica católica que tenía la educación en México, ¿no? Entonces ahí la idea de una educación científica, de una educación laica y de una educación socialista, bueno, pues era una idea perfectamente coherente con la política cardenista y con ese carácter jacobino que tenía el gobierno de Cárdenas. Pero las circunstancias internacionales cambiaron y el énfasis de la política económica cardenista, que estaba centrada en el sector primario de la economía, en esta coyuntura a la que me referí, pues dio un vuelco y un viraje, y entonces el interés se centró en el sector secundario. En febrero de 1909, Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nombró al arqueólogo Alfonso Caso como su primer director. Con el tiempo, el INAH se consolidaría como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. Desde entonces, se ha dedicado a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano. Al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México era un país mayoritariamente rural con una población aproximada de 20 millones de habitantes, que empezaba a cosechar frutos en su estructura económica y social, pero que todavía vivía momentos de tensión política derivada de las reformas de su gobierno. Ahora que ya vimos el resumen mediante el video de algunos aspectos importantes de la parte de la educación, sabemos que uno de los temas que tenemos que abordar es precisamente la importancia de la familia y la educación. Pues verificamos que la familia como tal, pues en la parte de la sociedad es la base y que se busca en este caso pues recibir las primeras enseñanzas. Sabemos que es la primera escuela no formal y que se aprende pues desde la parte de hablar, de comportarse, de el conducirse con los demás, la parte de los valores, se acompaña en la parte del crecimiento, desarrollo de la persona,
fundamentalmente en un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la relación entre la familia y la educación pues tiene un amplio contexto. Dependiendo de la mentalidad, de la estructura y de cómo se conducen, pues son aspectos que se van a ir mostrando. Sabemos que los primeros años de vida de un niño pues son la base fundamental donde le damos el conocimiento de lo que se debe hacer en cuestión de cómo nos conducimos en la parte de cómo nosotros nos relacionamos y todo eso pues lo van adquiriendo. La familia pues es el apoyo muy, muy importante en la parte de la educación de una persona, ya que pues principalmente es la institución que precisamente vamos a adquirir los primeros conocimientos educativos no formales establecidos por las diferencias de toda nuestra sociedad. Sabemos que la responsabilidad de este proceso pues conlleva a muchos otros elementos. En la parte del educador pues busca promover la relación entre la familia y la educación, pues esta se reconoce como el espacio natural que permite el desarrollo y crecimiento integral de los miembros. La familia es la base de la sociedad y es ahí donde se reciben las primeras enseñanzas, se aprende a hablar, cómo comportarse en algunos de los aspectos de la vida. La familia y la educación pues es una relación muy estrecha y principalmente la educación es la esencia más pura que constituye un proceso multifacético que involucra la transmisión sistemática y estructurada del conocimiento. Sabemos que la necesidad para el desarrollo integral de un individuo es precisamente esa parte de educación. Su función dentro de la sociedad, pues establecer lineamientos, conciencia y aspectos muy específicos de un contexto definido. Sabemos que abarca la parte de la riqueza cultural inherente a nuestra diversidad étnica, como las demandas de una sociedad constante de evolución tecnológica y económica. Beneficios de la participación de la familia en la educación, pues son varios. Principalmente, pues es la parte de la familia que tiene una influencia en el desarrollo y crecimiento de los niños y esto se ve reflejado en sus conductas. Un niño que ha recibido la formación adecuada en sus primeros años es probable que tenga una mejor actitud y comportamiento en la escuela. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay situaciones que siempre van a verse reflejadas de forma inherente. Ahora, los menores, al sentirse involucrados a la familia como un proceso educativo, se sienten más seguros y comprometidos en dar un mejor rendimiento. En algunos casos se puede obtener como resultado excelentes calificaciones y un buen desempeño tanto en la casa como en la escuela. La familia no solo causa un impacto en los primeros años de vida y no es nada más un ejemplo de forma profesional, sino que los niños aprenden de la profesión de los padres y los tienen como modelo a seguir. Si un niño presenta problemas en el proceso de aprendizaje, el tener una buena relación ante la familia y el profesor permite trabajar en conjunto, creando estrategias que sirvan para fortalecer los estudios desde casa y mejorar su desarrollo. Cuando los niños sienten el apoyo de los padres, el nivel de autoestima y de pérdida de ciclo escolar es menor. La familia puede ayudar a mejorar los resultados académicos. Los niños reciben todo el aprendizaje en la escuela, pero en casa se debe establecer un horario para realizar las tareas extracurriculares que servirán para florecer lo aprendido. Si la familia aporta esas actividades, hay más posibilidad de que el alumno obtenga buenas calificaciones. También vamos a verificar que la familia pues es una parte de influencia, que los menores pues se tienen que sentir involucrados
partícipes, también se tienen que sentir importantes y que la familia pues es precisamente la formación de todo individuo de los primeros años de vida y que precisamente vamos a identificar a los padres como algo pues a seguir. El Ministerio de la Educación de algunos países menciona que educando en familia puede incrementar la participación de la familia en las diferentes etapas del aprendizaje. Su principal objetivo es fortalecer las capacidades en los procesos educativos y potencializar la relación entre la familia y la institución educativa. Está dirigido a padres y madres de familia o representantes legales. La metodología que se implementa en un programa a través de talleres, campañas y encuentros maneja distintos temas para fortalecer y lograr que la familia se involucre en el proceso de aprendizaje y los ejes temáticos son educación de valores, hábitos saludables, habilidades sociales como son la comunicación y resolución de conflictos, apoyo al rendimiento académico, problema de la niñez y juventud para relacionarse, en este caso, pues, o se ven relacionados con el alcohol, drogas y tabaco, prevención de violencia, sexualidad y organización en la familia y autoridad. Las instituciones educativas están encargadas de brindar educación de calidad para que los estudiantes se formen con todos los conocimientos importantes para desenvolverse en cada etapa de la vida, pero también ayudan a las familias en dar asesoría que les permita guiar en la educación. En algunos de los elementos, pues podemos considerar que la parte de la educación que en este caso se pretende manejar como una estructura, pues precisamente es la parte que contribuye al desarrollo de habilidades sociales a través de la interacción familiar y ofrece oriental en decisiones educativas y profesionales. La transmisión de valores éticos y morales es esencial en un ambiente familiar afectuoso y de apoyo que contribuye al bienestar emocional. Principalmente, pues un niño presenta problemas emocionales cuando justamente en casa ve las conductas inapropiadas de los papás. Se crea un conjunto de trabajo y obviamente tanto lo positivo como lo negativo se adquiere y se manejan los resultados que en este caso pues van a ser académicos, positivos o negativos. Los padres o tutores como educadores, pues fortalecen dentro de este concepto de la familia, pues esa parte o esa figura principal en la vida del niño. Desde la infancia son los primeros educadores directos, transmitiendo habilidades, valores y normas sociales que forman las bases para el futuro. Actúan como modelos a seguir, influyendo en el desarrollo moral y ético a través de sus comportamientos. Además, brindan apoyo académico al involucrarse en la ayuda con las tareas y al participar en eventos escolares. Los padres también son clave para fomentar un interés duradero para el aprendizaje, al cultivar la curiosidad y proporcionar recursos educativos. Contribuyen al desarrollo de habilidades sociales a través de las interacciones familiares y ofrecen orientación en decisiones educativas y profesionales. La transmisión de valores éticos y morales es esencial y en decisiones educativas y profesionales, la transmisión de valores éticos y morales fundamenta esa parte de apoyo y contribuye al bienestar emocional.
Aún así, no todos los progenitores o tutores están seguros de cómo educar correctamente a sus hijos, llegando a preguntarse si sería mejor educar como amigo o como padre. Por ello, la colaboración activa entre padres y educadores es beneficiosa para ambas partes y refuerza la relación entre la educación en el hogar y en la escuela. Con esto podemos concluir que la influencia de los padres, tutores y la familia en general en la educación es integral, abarcando aspectos académicos, sociales, emocionales y éticos a lo largo de toda la vida de los niños y adolescentes. Por tal motivo, sabemos entonces que la educación, en este caso de la parte familiar, pues tiene mucho que ver con la importancia de un proceso educativo, pero también vemos a la familia como un agente educativo fundamental en la formación de individuos a través de la transmisión de valores, de normas, de estimulación en la parte cognitiva y social y la orientación vocacional y profesional que la familia contribuye de manera significativa en el crecimiento y desarrollo integral de cada individuo. La familia y la escuela son los dos grandes agentes socializadores de los niños y niñas. Cada uno presenta su propia independencia en su forma de hacer y a la vez es responsable de desempeñar unas acciones con el objetivo de favorecer el desarrollo armónico que tiene que ver con esta relación o vinculación. ¿Cómo se puede involucrar a la familia en el entorno educativo? Pues con varios aspectos. Primero que nada, comunicarse con los profesores. 2, ir a las reuniones. 3, interesarse por los exámenes. 4, ofrecer su ayuda en actividades extracurriculares. 5, asistir a actos escolares. 6, participar en actividades del desarrollo del aula, etcétera. Entonces, sabemos que principalmente los papás participan individualmente asistiendo a las reuniones, participando en las actividades de la escuela, haciendo el seguimiento escolar de sus hijos, entre otros, y colectivamente a través de las asociaciones de padres y madres del consejo escolar principalmente. Sabemos también que desarrollan en esa parte pues la educación en valores, hábitos saludables, habilidades sociales como son la comunicación y la resolución de conflictos, el apoyo al rendimiento académico, problemas de la niñez y juventud, temas relacionados con el alcohol, drogas y tabaco, prevención de la violencia, sexualidad, organización en la familia y en la autoridad. Entonces, la participación de la familia en la escuela es muy importante, principalmente en la actualidad, porque conlleva a numerosas acciones o en este caso, pues se establecen algunos aspectos muy importantes que conllevan a un entorno familiar adecuado. Desarrollan funciones complementarias en un proceso educativo. Así se destaca la importancia de establecer unas buenas relaciones entre las instituciones escolar y familiar y que la familia participe en la educación de sus hijos. Se señala que en algunas teorías de las tres esferas se maneja la escuela, la familia y la comunidad. La importancia de establecer interrogaciones entre otros espacios precisamente maneja la implicación de las familias en las acciones educativas
y el establecimiento de una relación constructiva y positiva, compartiendo responsabilidades en el marco de una comunicación bidireccional. Se considera hoy en día uno de los factores determinantes en el éxito escolar de los niños. Pero la participación de las familias también revierte en la calidad del centro y del trabajo docente y en las propias familias, aumentando su capital social y cultural. Precisamente estos dos constructos, participación y relación, aumentan no precisamente de forma estricta, sino utilizan a menudo para referirse a la implicación de las familias en la educación de sus hijos. Principalmente en el ámbito escolar, hablamos de relación familia-escuela para referirnos principalmente en el vínculo establecido entre la familia y el personal de la escuela, sobre todo los docentes. Pero estos modelos de relación se constituyen a partir de lo que cada agente considera deseable para alcanzar sus objetivos y se inicia unas espirales de relación positiva y negativa con el término participación de las familias. Nos referimos generalmente a la participación de los progenitores en el centro escolar donde están escolarizados sus hijos. Pero la participación es un hecho complejo, es un constructo del cual se puede derivar diferentes significados según el contexto y los agentes implicados en un segundo punto principalmente alude al conjunto de actividades que desarrollan las personas individuales o grupalmente para resolver el problema, para conseguir la sociedad de democracia, pero al nivel conceptual está implicándose para el trasfondo ideológico, público, socialmente, para la participación. Sabemos entonces que alude al valor y significado específico que tienen los actos y comportamientos de los actos sociales en la ordenación y reordenación de la sociedad. Se basa a los términos de distribución y ejercicio del poder y a la capacidad de insertarse en el proceso decisional. Se define hacia la participación porque no es darse por entendido o sentirse informado de lo que hacen los representantes, participantes, en este caso, de la forma voluntaria de intervención en un sentimiento de pertenencia a un colectivo y a un grupo de, en este caso, la ciudad o país. Esta definición plasma la necesidad de una intervención activa y también de la pertinencia a un grupo colectivo. Centrándonos ahora en el ámbito escolar, porque una acción social que consiste en una intervención activamente las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actualización y la evaluación de las actividades que se desarrollan en el centro y en el aula. Sabemos que se define a la participación escolar como un proceso de colaboración que lleva a la comunidad educativa a compartir metas comunes, explicándose en la forma de la toma de decisiones, de acuerdo a la participación que se interviene, se involucra, se coopera, corresponsabiliza, pero en la participación es un proceso que vincula el sujeto agente y al grupo en el cual se participa. Por eso mismo, cuando se subraya la necesidad de establecer relaciones positivas y constructivas en los centros escolares, se prioriza la finalidad educativa, predominando netamente un punto de vista escolar. Generalmente estos modelos de relación no son consensuados, sino que es la intuición escolar
quien lo fija enmarcados dentro de la política educativa más amplia, y a pesar de que ambos actores constituyen sus opiniones sobre la buena o mala relación a partir de aquello que cada cual considera correcto y deseable para lograr los objetivos. Generalmente en el centro, quien propone en qué actividades, cómo y de qué maneras implican o deben implicarse las familias de ahí en aquellos aspectos, pues es precisamente las que se perciben con más problemáticas, generándose espirales negativos. Sabemos entonces que la participación de la familia en centros escolares públicas principalmente solo hace unos 100 años, pues están escolarizados en una misma institución. La escuela, independientemente de su origen geográfico, cultural, religioso o sociológico, y no han sido hasta el desarrollo de la escolarización gratuita que se han considerado a los niños como alumnos y que las leyes han conferido a los padres el estatus de padres de alumnos. Recordemos brevemente que se indican varios autores de este tipo de concepciones. Considerando que la familia es parte fundamental, pues también vamos a darnos cuenta que la educación escolarizada, pues precisamente es una modalidad de estudio que se caracteriza por tener presencial al estudiante, al alumno en un aula, en un espacio determinado, con un grupo de personas o con sus mismos compañeros, y que se maneja precisamente escolarizado porque el estudiante asiste al plantel toda la semana en cierto horario para la acreditación de las materias, y en este sistema pues es el sistema de universidad abierta, el SUA, donde maneja al alumno que puede ir a la escuela o puede ir a la facultad solo fines de semana o determina días entre semana, pero se depende de la carrera y obviamente pues de la disponibilidad de muchos elementos. Sabemos que la escuela, de la parte de que significa escolarizada, es precisamente porque los participantes tienen la interacción entre sí. Ajá, la escolarización, principalmente un nivel básico, hay un instructor como un beneficio para ellos, porque no todos aprendemos de la misma manera. Dentro de la misma comunidad existe la idea de que a través de la escolarización los individuos pueden superarse y abrir sus mentes principalmente a cambios positivos, a estructuras y a intereses de los cuales vayan viendo o considerando varios de los elementos que se están trabajando. Las desventajas de una escuela escolarizada. ¿Por qué se menciona esto? Porque, bueno, también se perciben aspectos no tan positivos que tienen que ver precisamente con generaciones, con cantidad de alumnos en las aulas, de planes y programas de estudio, y que sin embargo, pues sabemos que es una gran responsabilidad el manejar algunos elementos a distancia, o que incluso los participantes tuvieran que enfrentar algunos retos. Por ejemplo, contamos con la parte de la secundaria, bachillerato terminado, y que también los padres pues se involucran hasta ciertos niveles con los hijos, porque precisamente si nosotros nos enfocamos a los niveles educativos, pues los papás en muchas ocasiones no tuvieron la oportunidad de estudiar, y aunque les guste la escuela, pues ahorita es muy complejo para ellos. Hay desigualdades y prioridades respecto a la escolarización, principalmente la decisión de los padres
con respecto a mandar a sus hijos a la escuela o en este caso porque existe algún tema de discriminación. Nosotros tratamos de generalizar. Si ustedes analizan, pues en un aula siempre va a haber alumnos de todo tipo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cuál es nuestra propia responsabilidad? Pues es precisamente destacar los aspectos importantes, verificar qué cosas podemos implementar y estar al pendiente de las necesidades de los educandos. La participación de los padres en la parte de la escolarización de sus hijos considero que es una parte positiva, que nos tenemos que dar tiempo, que tenemos que identificar cuáles son las necesidades tanto emocionales como económicas de nuestros seres queridos, pero principalmente que tenemos que tener esa apertura de verificar cuáles son las obligaciones, cuáles son en esta situación las responsabilidades de cada uno y que obviamente pues no atrase el trabajo de los demás. Las mujeres en la educación superior. Este sería el último tema de este apartado, de este enfoque 2, porque precisamente este tema es muy importante. Las mujeres en la educación superior, pues vienen a hacer un cambio y una transformación, porque nosotros verificamos que hay un contexto histórico-social que dice que las mujeres no deben de estudiar, que dice que las mujeres pues se deben dedicar a la casa, que debe de verificar ese contexto económico para el apoyo al hombre, que la educación y la mujer se encuentran en continua interacción con la sociedad y con el resto de la sociedad, que en ella se sujetan relaciones de denominación, dependencia y exploración, características de un sistema de conjunto. Debido a esto, pues se puede hablar o se puede mencionar que hay situaciones, personajes destacados que precisamente este tipo de actividades pues les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque es la interacción entre mujeres y es llegar a ponerse de acuerdo y tener un fin en común. En el sistema educativo actual, pues la mujer tiene muchas posibilidades de aspectos importantes. La mujer en la educación. Principalmente, pues nosotros vamos a validar que pues es un proceso de socialización, que tenemos que verificar que la educación hay una etapa formal y otra informal y que incluso podemos nosotros mismos realizar un cuadro comparativo con las características de la mentalidad o la parte de pensar positivo o negativo de la educación, en este caso, de ese tiempo. Sabemos que México ha logrado la paridad de género en el acceso a la educación. Actualmente las niñas y los niños representan el 49% de la matrícula en la educación básica y 50% en la media superior y superior. Para que México sea una potencia en el siglo XXI, tenemos que empezar desde la escuela. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar o cómo podemos empezar? Pues podemos mencionar que para México sea una parte potencial en el siglo XXI, tenemos que empezar desde la escuela. Ajá. Nuestro objetivo es formar niñas listas y seguras de sí mismas, que tengan claro que la fuerza de la educación les permitirá alcanzar las metas que se propongan. Iniciamos un proceso de cambio profundo hacia un nuevo modelo educativo que permita a todas las niñas, los niños y los jóvenes a tener una educación de calidad para triunfar en la vida y ser felices, sin importar su género, condición u origen. Como país hemos logrado prácticamente la paridad de género en el acceso a la educación. Hoy en día las niñas y los jóvenes representan el 49% de la matrícula en la educación básica. No obstante,
Todavía tenemos importantes retos que sortear para combatir estereotipos de género. En particular, siguen existiendo prejuicios desde temprana edad respecto de algunas disciplinas académicas que son consideradas erróneamente como de mujer o de hombre. A su vez, estas creencias se reflejan en los ambientes de aula, las prácticas docentes y en los aspectos de aprendizaje, generando un círculo vicioso de discriminación, bajas expectativas y desempeño bajo, por ejemplo, en la prueba PISA 2015. Los jóvenes obtuvieron mejores resultados que sus pares femeninos en matemáticas y ciencias. Además, el 28% de ellos expresaron interés en una carrera en la cual se maneja ciencias o ingeniería, comparado con un 9% de las niñas. Estos resultados se reproducen y acentúan en la educación superior. Carreras como las de ingeniería son cursadas mayoristamente por hombres. Sabemos que es por las características de las carreras, mientras que las mujeres dominan en cuanto como la educación, pues la situación debe cambiar no solo porque nuestras niñas y jóvenes tienen el derecho de elegir libremente sus carreras, sino también porque las ciencias, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías, que son siglas, pues en este caso importantes, son las vías para participar en las áreas más dinámicas de nuestra economía. Por ello, el nuevo modelo educativo plantea una formación docente para la educación inclusiva, con técnicas didácticas que permitan a las niñas participar plenamente. En coordinación con la OCDE y la Academia de Ingeniería en México, se han lanzado iniciativas como Niñas STEM Pueden. Se trata de una red de mujeres profesionistas destacadas que se acercan a las niñas y jóvenes para compartirles sus experiencias, además de promocionar el estudio de estas disciplinas en talleres, programas de memoria y espacios de medios de comunicación. Tenemos frente a nosotros un gran reto y aún tenemos que luchar como sociedad para romper con los prejuicios que nos atan al pasado, al país que queremos construir y por el que estamos trabajando. No puede coartar la posibilidad de la mitad de su población. La fuerza de la educación es la vía para aprovechar el enorme potencial de las mujeres mexicanas y hacer de México un potencial en el siglo XXI. Nuestro objetivo es que no importe si eres hombre o mujer, sino que el único criterio para disfrutar sea el esfuerzo y la perspectiva. Entonces, en cada uno de estos aspectos, podemos considerar que pues es muy importante que la educación pues maneja el derecho a una educación digna, según el reporte de la Organización Entre Culturas. El 8 de marzo de 1948 se inició en marzo la parte jurídica del derecho a la educación de la mujer en el panorama legal. El rol de la mujer en la educación es muy importante, ya que existen buenas políticas públicas que permiten la inserción y crecimiento de la mujer en el entorno. Entonces, de acuerdo a lo que hemos analizado, pues el rol de la educación en México principalmente, pues tiene una función social y de valores.
Pero también es importante mencionar que la parte que nosotros trabajamos, pues es necesaria en la parte política pública, que tiene que ver con el entorno educativo y familiar y que obviamente pues esto maneja un impacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. En las sociedades modernas, esta está considerada como un derecho humano elemental. Por ello, puede ofrecerse gratuitamente al sol o en este caso a los elementos más destacados, porque la educación es, por tanto, el proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que produce o se desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para que puedan integrarse plenamente en la sociedad y que puedan ser formales, informales y buscar la forma de un buen aprendizaje. Cuando se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer, es importante saber que muchas han dejado huella haciendo sus sueños realidad y dejaron grandes avances educativos. Entre ellos tenemos la Concepción Arenal, periodismo, escritora, licenciada en Derecho, a quien se le maneja en este caso, pues, unos aspectos de la misma universidad. Se maneja también, por otra parte, pues la parte de María Montessori y con sus habilidades cognitivas. También se deja huella en algunos de los elementos de lo que viene siendo pues la UNESCO, las malas decisiones o los malos puntos que no se detallan y que obviamente pues esto nos va a llevar a aportes educativos de cifras que son muy en este caso alegorantes o en este caso también podemos decir que son halagadoras porque según el informe pues se maneja el género en América Latina con un porcentaje adecuado. Sin embargo, podemos considerar que es necesario que existan buenas políticas públicas que permitan la inserción y crecimiento de la mujer en el entorno educativo, familiar y laboral. Por tal motivo, sabemos que la mujer tiene una estructura y tiene un acceso educativo. Por eso es que ahorita vamos a ir detallando toda esa parte. Es fundamental entender que en el mecanismo pueden citarse procesos de socialización en la infancia, la educación formal e informal y los mensajes de los medios de comunicación que han logrado un condicionamiento de la mujer para el desarrollo de ciertas actividades, que es precisamente lo que ahorita pues verificamos como perfiles, perfil de ingreso, perfil de egreso, organigrama, mapa curricular y pues son algunos de los documentos que pues se trabajan. Es un hecho que la marginación de la mujer en las actividades económicas pues es una parte que ha sido trascendental y que obviamente sabemos que en un sistema económico limitado como en el que nosotros contamos, pues vemos que hay un índice de desocupación existente. Sabemos también que en el país que nosotros nos encontramos, pues se manejan muchos elementos del comportamiento, de la actitud, la parte femenina, ¿no? Y que manejan mucho pues esos elementos para ir dando como el cierre a la información. Sabemos que hay como datos muy estadísticos de la población, si es niñas, si son niños, si son a lo mejor en este caso mujeres ya que están retomando sus estudios y que bueno, este tipo de situaciones pues maneja o refuerza la parte de la concepción tradicional de la mujer en la sociedad mexicana y que maneja también grandes aspiraciones. Lo que yo gano es suficiente, le prohíbo a mi mujer salir y trabajar fuera del hogar para mantener la casa solo yo, ¿no? Entonces son como esos aspectos de ir ayudando, de ir colaborando, de que pues ella vaya creciendo como mujer, pero también en un ámbito de la sociedad y que pues tenemos esos elementos. Lo que ya en este caso no se está estructurando, pues es precisamente que
en la población, pues es un 74% dirigido por mujeres. Hay cifras que hablan por sí solas y que manejan una gran parte que, pues obviamente está estructurada con actividades no remunerativas, ¿no? Entonces sabemos que la concepción tradicional de una sociedad mexicana y de siendo mujer, pues es precisamente esa parte de machismo porque lleva a pues no obtener muchos logros, a poner límites y que pues se maneja mucho esa situación para seguir, para mandar y para subsanar algunos aspectos. Entonces recordemos que pues la educación es la parte fundamental que también tiene que ver con algunos elementos y que obviamente el rol de la mujer en la educación pues ha ido transformando las generaciones. Es necesario que existan buenas políticas públicas que permiten la inserción y crecimiento de la mujer en el entorno educativo, familiar y laboral, que la impulsen a un mayor acceso a la educación y a su posterior ejercicio profesional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconocen la educación como un derecho. En las sociedades modernas, esta es considerada un derecho humano elemental. Por ello, suele ser ofrecida gratuitamente a los estudiantes por el Estado como escuelas públicas. Sin embargo, existen escuelas privadas que cubren el exceso de demanda de educación o las creencias las carencias que ésta tenga en el sector público. La educación es, por tanto, el proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que se desarrolle en capacidades cognitivas, físicas, para que pueda integrarse plenamente en la sociedad, que puede ser formal o informal, y buscar generar aprendizajes. Por otra parte, María Montessori, la primera mujer italiana en graduarse en medicina, también estudió educación para ayudar a los niños con problemas de aprendizaje. Fue nominada al Premio Nobel 3 veces, conocida por el método Montessori. Luchó por sacar el potencial de los niños con discapacidades para que tuviera una vida mejor. Y Helen Adams Keller, quien a los 2 años perdió la vista por una enfermedad, fue la primera persona con discapacidad auditiva y visual en obtener un título universitario. Promovió el sufragio femenino e ingresó a Radcliffe, donde se licenció. También dejó su huella. A los 12 años escribió un blog para BBC bajo un seudónimo. Obviamente este documento pues sale el 12 de octubre del 2012 y hubo un atentado en Pakistán y en el autobús escolar donde viajaba. Recibió 3 disparos por su lucha contra la superación de los derechos de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. A los 17 años ganó el Premio Nobel de la Paz. Por ello, la UNESCO y el gobierno de Pakistán iniciaron el programa de derechos de las niñas a la educación que cuenta con apoyo del Fondo de Fideicomiso Malala. Sin embargo, todavía hay 31 millones de niñas en edad de cursar estudios primarios que están sin escolarizar y 3 millones de ellas se encuentran en Pakistán. A pesar de los grandes aportes en la educación, las cifras no son muy halagadoras. Según el informe
del Banco de Desarrollo de América Latina, uno de los cada 3 hogares es liderado por una mujer con bajo nivel educativo y en América Latina 26%, porque de los 12 a los 17 años no completó la primaria y casi el 43% de los jóvenes de 18 a 23 años no culminó la secundaria. Asimismo, de cada 10 trabajadores entre 25 y 54 años, solo 4 son mujeres. Y además el salario medio de una mujer latinoamericana es un 11%. Más de una mujer pues ha tenido este logro. Según la UNESCO, la pobreza y el trabajo infantil están asociados directamente con la deserción escolar, lo que afecta a un grupo grande de niñas, sobre todo en las zonas rurales, por lo cual hay una brecha de género subsistente, muy a pesar de los avances que han obtenido durante los últimos años. Esto ha impulsado en gran medida una menor participación de las mujeres en el mercado laboral, mayor trabajo informal, restricciones en la toma de decisiones y crecimiento del hogar monoparental, liberando por mujeres responsabilidad familiar, dispara la relación con sus parejas. Es necesario, por ello, que existan buenas políticas públicas que permitan la inserción y crecimiento de la mujer en el entorno educativo, familiar y laboral, que la impulsen a una mayor acción de la educación y a su posterior ejercicio profesional. En términos de educación, nos queda aún mucho terreno por recorrer. Entonces, vemos que principalmente, pues la mujer es una parte fundamental de lo que viene siendo el ámbito educativo para completar desde la parte formativa de los niños, niñas y adolescentes y que posteriormente pues viene haciendo una parte de una línea porque es la que se verifica del conocimiento que se está aprendiendo y que obviamente pues menciona aquí que es una situación que refuerza la concepción tradicional de la mujer en la sociedad mexicana. La mujer no debe tener aspiraciones, sino son las del hogar o la maternidad e interviniendo también en el machismo del hombre. Lo que yo gano es suficiente. Le prohíbo a mi mujer salir y trabajar fuera del hogar. Para mantener la casa, solo yo. Nos damos cuenta que pues en la actualidad, pues de cada 10 matrimonios trabajan 8 mujeres dentro del matrimonio y que obviamente pues estamos concluyendo la participación tan importante de la mujer en la educación y la parte fundamental que es la familia que tiene la relación en este tema. Entonces, bueno, pues llegamos hasta aquí de esta segunda parte de la materia de historia de la educación y que obviamente pues nos damos cuenta que es una de las materias más importantes, trascendentales y que si hablamos de la educación en México del siglo XVIII, XIX y XX, pues también tenemos que verificar tiempo atrás y también tenemos que verificar que, por ejemplo, podemos empezar a hablar ya del siglo XXI. Ya estamos avanzados, ya tenemos pues muy poco tiempo para poder cerrar el ciclo escolar y que obviamente pues también el año tiene que ver con esos aspectos. La educación como tal pues es una parte fundamental para cualquier ser humano y que tenemos a consideración que pues cada uno de los estudiantes tiene que tener identificadas sus características, sus necesidades, la situación de trabajo, donde nos podemos ubicar, la visualización y el contexto en general de la participación. Sabemos también que pues la historia de la educación tiene muchas etapas muy importantes y muy agradables y que al finalizar pues lo que viene siendo la materia, vamos a ser capaces de identificar algunos aspectos importantes, de considerar que la historia tiene como tal pues un análisis, un enfoque
nombre, una época, y que cada una de estas fechas pues tenemos que, si no memorizar, entender en qué consistió cada una, para que en cuanto podamos hacer la participación, pues se pueda dar lo que es el cierre de la materia. Esta parte 2 prácticamente la vamos terminando y bueno, pues nos vemos la siguiente. La actividad de esta puede ser incluso un mapa o elaboración de un pequeño cuestionario de unas 5 preguntas para poder verificar si entendimos el tema. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.